Hola, buen día. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hola chicos, perdón, estaba muteado. Lo que vamos a hacer en esta clase es tratar de ver lo que teníamos preparado para una clase de 3 horas, verlo en nuestra clase de 2 horas, que sería toda la clase 4. La clase 4 tiene 4 partes. Entonces comencemos con la parte 1, parte 2, y ahí nos juntamos y hacemos una pausa. Y después seguimos con la 3 y la 4. Pero vean la 1 y la 2 y me avisan ahí cuando terminen, ¿ok? Eso era todo lo que había dicho. Así que arranquemos. Ahora sí se escucha, ¿no? Que alguien me confirme. Sí, se escucha, profe. Bueno, bueno. Ahí ya terminaron de ver entonces. Vamos a ver. Lo que vimos en la primera parte es ingreso de listas. Eso se refiere a cuando el usuario tiene que entrar una lista de números, ¿sí? En nuestra cátedra tenemos solamente dos formas de realizar ese proceso. Una es lista de tamaño conocido y otra forma es lista de tamaño desconocido. No hay otra forma. Cuando ustedes tengan un enunciado y vean que el usuario necesita ingresar una lista de números, es o este, ¿sí? Son típicos los ejercicios donde el usuario tiene que ingresar listas. Entonces esto es algo que lo tienen que conocer muy bien, no dudar. ¿Sí? Bueno, ya lo explicó el video mejor. Vamos a hacer una pequeña práctica del ingreso. Ahí les voy a copiar un enunciado. Algo simple. Acá. Ahora ustedes van a hacer esto. Dada una lista de n números, mostrar su suma. Ahí tienen un planteo completo donde tienen entrada, que es la lista de n números, proceso, que es sumarlos, y salida, la suma, mostrar la suma. ¿Ok? ¿Qué tipo de ingreso tienen acá? ¿Tamaño conocido o desconocido? ¿Cómo Conocido, saber? N números. Exactamente. ¿Cómo vamos a saber cuando es una lista de tamaño conocido? Cuando diga n números, cuando haga referencia a la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿sí? Cuando diga n números, o cuando diga dada una lista de tamaño conocido, o dada una lista de números de tamaño conocido. Solamente en esos dos casos va a ser tamaño conocido, cuando el enunciado diga el enunciado va a decir n números o va a decir tamaño
desconocida. En cualquier otro caso, si no menciona estas palabras el enunciado, la lista va a ser de tamaño desconocido. Entonces, nos tomamos 5 o 10 minutitos para que ustedes hagan esto. ¿Ok? Cualquier pregunta la hacen. Cuando terminen de hacer porque es muy simple, van a hacer la otra versión. Dada una lista de números naturales, mostrar su suma. En este caso, como no menciona el tamaño de la lista, va a ser tamaño desconocido, ¿sí? Tamaño desconocido es cuando no menciona que fuese tamaño conocido. O sea, no menciona ni n números ni tamaño conocido. En ese caso, profe, la condición sería que sean naturales. Exactamente, exactamente. Acá vamos a marcar esas dos claves que acaban de mencionar. Ay, no conecté el lápiz, bueno, ya después lo conecto. Acá, en tamaño desconocido, la clave va a ser detectar qué condición tienen que cumplir los números. En este caso es que sean números naturales. Y en el caso de tamaño conocido, vamos a marcar en dónde me está indicando que la lista es de tamaño conocido. Acá, cuando dice que es una lista de n números. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, 5 minutitos más para terminar estas dos cosas. Bueno, continuemos, chicos. A ver, ¿quién me dice cómo les quedó el primero? Directamente lo vamos a hacer en el diagramar. Si alguien lo hizo, me dicta cada uno de los bloques que tiene y yo lo voy escribiendo. A ver. Un segundito, ya les comparto. El diagrama. Bueno, ¿nadie lo hizo? Bueno, me imagino que sí, alguno lo debe haber hecho. Lo importante acá es concentrarnos en la entrada. Entonces yo voy a hacer primero la componente de entrada con tamaño conocido. Pedimos el tamaño, esto ya lo vieron en el video, ya lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Y esta es la entrada de una lista de números, le vamos a poner número a la variable, de tamaño conocido. El proceso viene luego de ingresar el número,
presten atención, luego de ingresar el número, en el componente de tamaño desconocido, el proceso va va en primer lugar dentro del ciclo, ya lo vamos a ver. Acá el proceso es sumar, un acumulador, sumar los números. No importa el proceso. Acá lo que quiero que vean es el ingreso. Entonces ponemos ahí el acumulador y listo. Y la salida tampoco importa, que es mostrar esa suma. Profe, sería sum igual a 0, creo. Sí, señor. Gracias. Acá el acumulador es este, suma. Bien. Igual iba a saltar ahí mientras ejecutemos, ¿sí? Nos concentramos principalmente en cómo es el ingreso de la lista. Se ingresa un tamaño y se ingresan los 5 números. En este caso yo elegí tamaño 5, voy a ingresar los 5 números. Un número, 2, 3, 4 y 5. Finaliza el ingreso, hace el proceso, lo suma los números y me muestra que la suma da 270. Y esto sirve para cualquier cantidad, ya sean 5 números, ya sean 3 números, ¿sí? Del tamaño y los 3 números, ¿se ve? Para un número y de un solo número, para 100 números, para 1000 números, ¿sí? Para la cantidad de números que sea. El usuario elige el tamaño y luego ingresa la lista de números. ¿Estamos? Bueno. Hasta ahí el ingreso con tamaño conocido. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero una lista con tamaño desconocido. ¿Ok? ¿Qué están preguntando en el chat? Del Bitcoin, profe. Bitcoin, nada. No se metan ahí. No se metan ahí todavía. Ustedes tienen que aprender, estudiar, trabajar. Y después cuando les quede algo para ahorrar, ahí me preguntan de Bitcoin, ¿ok? Bitcoin no sirve para ganar plata. Bitcoin sirve para ahorrar lo que uno ha generado. ¿Sí? Hay que generar primero. Falta. Bueno, vamos ahora al ingreso con tamaño desconocido. Ahora, el usuario no ingresa el tamaño, empieza a ingresar la lista. Hacemos uno nuevo. Y el proceso es así. El usuario empieza ingresando la lista. Ingresa el primer número y con un ciclo mientras vemos que el número cumpla la condición. En este caso me decían que el número tenía que ser natural. Una lista de números naturales. ¿Dónde está? Acá. Dada una lista de números naturales. Bien, entonces lo que nosotros sabemos es que todos los números que ingrese el usuario tienen que cumplir la condición de ser números naturales, porque para el ingreso con tamaño desconocido necesitamos una condición que nos marque el fin del ingreso de la lista. Entonces la condición es que el número sea natural. ¿Cómo pongo la condición de que el número es natural? ¿Alguien se acuerda? X mayor a 0 y X igual a su parte entera. Exactamente. El número, para que sea natural, tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser igual a su parte entera. El número debe ser igual a su parte entera, que en diagramar se pone trunc, la parte entera del mismo número.
dentro del ciclo vuelve a ingresar el siguiente número. Se verifica que ese número cumpla la condición de ser natural y así el usuario ingresa números hasta que en algún momento ingresa un número que no es natural. Esto ya lo vieron en el video, lo pueden ver de nuevo. Ingreso un número, mientras ingreso números naturales, sigue ingresando la lista. ¿Terminó la lista en el 56? Bueno, quiero finalizar la lista ahora. Ingreso un número que no sea natural. Por ejemplo, el 0. ¿Sí? Ingreso números naturales. Quiero finalizar el ingreso. Ingreso cualquier número que no sea natural. Por ejemplo, uno negativo. ¿Sí? Tiene que finalizar con cualquier número que no sea natural. Por ahí ustedes le ponen acá una condición simple donde ponen mientras número sea distinto de 0 para que termine ingresando 0, pero eso no sirve. ¿Sí? Siempre tiene que ser la finalización con cualquier número que no cumpla la condición. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Ahora vamos a incorporar el proceso. El proceso, no importa, era sumarlos. Un acumulador que empieza en 0. Y el proceso acá, lo que yo les decía, no viene después del ingreso del número en el ciclo, sino que viene antes, ahí. ¿Alguien me puede explicar por qué el proceso viene acá y no después del ingreso del número? Porque ya hubo un ingreso previo de un valor de la lista. Exactamente. Exactamente, porque acá yo estoy procesando este número. Ahí ingresa. Ingresa el número, veo que cumpla la condición y lo proceso. Ingresa un número, veo que cumple la condición y lo proceso. Ingresa, cumple la condición, lo proceso. Y así. Hasta que en algún momento va a ingresar un número que no cumple la condición, ese número no es parte de la lista, es simplemente la marca de fin. Entonces, no cumple la condición, sale del ciclo. El último número no se procesa. Veamos. ¿Sí? Empiezo a ingresar la lista directamente. No ingreso tamaño porque no sé el tamaño. 34, 56 y así empieza a sumar. La suma va a 190. Quiero finalizar esto, ingreso un número que no sea entero. Supongamos el 299.45. Finalizó. Bueno, acá me faltó mostrar la suma, pero observen que en suma sigue estando el 190. Que no procesó el 299,45. ¿Se entiende la idea entre tamaño conocido y tamaño desconocido? Espero que sí. Y si no, pregunten ahora. No, profe. Yo no, disculpe. Recién entré a la clase. Ah, bueno. Sí, Discúlpeme. sí, no hay problema. Va a tener que ver el video de unos cuantos ¿Me minutitos. podría pasar el Ahí. enlace del video? Así lo busco. ¿Cómo? Mostró un video para entender la clase, me imagino. ¿Tendrá el enlace? Sí, es la clase 4, parte 1. Es lo que estamos viendo ahora. Vos buscá en 4 parte YouTube 1. Chelela clase 4 parte 1 y ahí te va a aparecer. O si no, entra al canal y a la playlist de elementos de programación y ahí busca clase 4 parte 1. Parte 1 y 2. Dale, profe. ¿Sí? Listo. Gracias. Bueno, no de nada. Bueno, entonces esto es lo que es entrada de listas de números. Después, en la parte 2, vimos
generación de números. Acá es el usuario el que ingresa una lista de números, pero a veces el usuario no ingresa una lista de números, sino el programa, el algoritmo, tiene que generar una lista de números para mostrarle al usuario. ¿Sí? Esos ejemplos están todavía un poco complicados de ver, salvo con los divisores, que ya hicimos muchos ejercicios de divisores, que es el único concepto que hemos visto por ahora para evaluar dentro de un intervalo, ¿sí? Así que bueno, también nos vamos a tomar 5 minutitos para hacer una práctica de eso. Dado un número natural, mostrar todos sus divisores. ¿Sí? Esto ya lo hicimos, pero acá quiero que nos concentremos en la generación de la lista de números. Acá, en primer lugar, bueno, se ingresa un número, pero para generar la lista de números se genera el intervalo que va desde 1 hasta el número. Y mientras se genera ese intervalo, se va analizando si el número, al intervalo le pongamos un nombre de variable que le poníamos posible divisor, ¿se acuerdan? Posible divisor va a ser este intervalo. Y se ve si ese posible divisor es divisor de número. Y en ese caso se lo muestra. ¿Sí? Ustedes concéntrense en la generación del intervalo, ¿ok? 5 minutitos. Trabajen con eso. Bueno, sigamos. Entonces, lo que vimos hasta acá, lo que está arriba de esta línea, es entrada de listas de números. Ahora estamos viendo la parte 2, que es salida o generación de listas de números. Salida de listas. Cuando es entrada, la entrada la hace el usuario. Y cuando es salida a la lista, la genera el algoritmo. Como vimos en el video, generar listas de números suele ser generar un intervalo. Todos los números de un intervalo. En este caso, nosotros queremos saber cuáles son los divisores de un número natural. Entonces, el usuario va a ingresar un número natural cualquiera y nosotros queremos saber cuáles son todos sus divisores. Entonces, el algoritmo va a generar posible divisor dentro de este intervalo. Posible divisor va a tomar el valor 1, 2, 3 y así. Todo ese intervalo
hasta el 12. Y por cada valor que genere, va a ir viendo esto, si es divisor del número ingresado. Y en ese caso lo va a mostrar. Así es como un algoritmo hace una salida de una lista. En base a un solo número que el usuario le da, el algoritmo genera una lista. Vamos a ver en el diagrama. Están viendo el diagrama, ¿no es cierto? Entonces, lo principal acá es la generación de la lista. ¿Se está viendo? ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, a ver, a ver. Sí. Sí, profe. Entonces, la generación de la lista es un posible divisor que se genera desde 1 hasta el número que eligió el usuario que quiere procesar. Si yo esa lista la dejo así nomás, estoy generando una lista. Pero no es lo que me están pidiendo. Si yo muestro posible divisor ahí, y acá hago que el usuario ingrese el número, esto no importa el ingreso del número. ¿Sí? Yo también estoy generando una lista, pero no es la lista que me están pidiendo. Igual lo veamos. Si acá el usuario ingresa 12, el algoritmo genera una lista de números del 1 al 12. Está generando todo el intervalo. Pero la lista que yo quería era solamente los divisores. Entonces acá voy a filtrar solamente los posibles divisores que son divisores de número. Voy a hacer número, mod, posible divisor. Si el resto ese me da 0, recién ahí voy a mostrar ese valor de la lista, no todos, porque quiero solo los divisores. Así es como que le meto un filtro a todo el intervalo. Primero tenía todo el intervalo, ahora voy a tener un filtro, donde me va a mostrar solamente cuando cumpla la condición, cuando sea divisor. ¿Sí? Ese es el proceso básico cuando el algoritmo tiene que generar o sacar o mostrar una lista de números. ¿Estamos? Bueno. ¿Preguntas? Bueno, vamos a la siguiente parte, que sería clase 4, parte 3. A ver si van a ver eso solamente o si ven la 3 y la 4, denme un segundito. No, veamos la 3, veamos la parte 3 y nos conectamos un ratito. ¿Ok? Bueno, es un poco dar vueltas sobre lo mismo, disculpen que hemos dado vuelta de nuevo ahí sobre los divisores, pero bueno, aprovechemos para que ya quede claro el concepto de divisor. ¿Hay alguna duda de divisor o múltiplo antes de pasar al siguiente componente, que es el más importante, que es de determinación de número primo? Listo, igual está todo ahí. Si surge alguna duda, vuelvan a ver el video, ¿sí? Y si sigue la duda, la anotan y me la preguntan en cualquier momento. Como el video de primos tiene, ¿cuánto dura determinar si un número es primo? 22 minutos, vamos a estar justo sobre la hora, larguemos ya a verlo a la parte 4. Pasemos a ver
la parte de determinación de número primo y bueno, quedarán 5 minutitos para cerrar la clase. Así que vean la parte de determinación de número primo, ¿sí? Y me avisan cuando termine. Bueno, entonces ahí vieron todo el análisis del componente para determinar si un número es primo. Una vez aprendido el componente para determinar si un número es primo, eh, es como que uno lo piensa ese componente como una alternativa. Ya están en condiciones de poner una alternativa donde ustedes ponen en la pregunta si un número es primo. ¿Sí? Tiene todo un proceso por detrás, pero así es como se lo imaginarán al componente este. Ahí les comparto el pizarrón para que vean lo que les quiero decir. ¿Alguna duda del componente? Entonces, una vez comprendido este componente, ustedes están en condiciones de pensarlo de esta forma. Hacer una alternativa en donde pueden preguntar si X es primo. Obviamente que esto se traduce en algo así. Ustedes al final, acá tienen la pregunta del componente, la última pregunta que hace el componente, pero arriba de esto tienen todo el proceso donde buscaron si el número es primo, ¿sí? Acá está todo el proceso del componente. Pero cómo se lo imaginan ustedes a partir de ahora es así. Como preguntan si un número es mayor a 0, pueden preguntar ahora si un número es primo, acompañándolo del componente correspondiente. Igualmente, hoy no tienen clase de teoría remota. Así que bueno, no estamos tan ajustados con el tiempo. Si quieren, hacemos el cierre de la clase usando el componente en algo que ya hemos visto. Permítanme que les comparta la pantalla del diagramar. A ver, compartamos todo. Vamos al diagramar. ¿Sí? Y acá teníamos todos los divisores de cierto intervalo. Y ahora podríamos pedir todos los números primos de cierto intervalo. Entonces, acá vamos a pedir no, todos los números primos que haya en un intervalo AB. O le pongamos para mantener el mismo intervalo, en el intervalo 1 num. ¿Sí? Los primeros números primos.
Entonces acá tenemos la generación de ese intervalo de 1 hasta num, pero en vez de buscar divisores de este número, vamos a ver cuáles números de ese intervalo son números primos. Y acá tenemos, en la parte de componentes, tenemos el componente de determinación primo. Lo seleccionamos, marcamos acá, y ahí lo pone al componente de determinación de primo. Pero acá, ¿con qué variable trabaja? Trabaja con una variable que se llama IDD. Entonces esta variable IDD es nuestro número. Lo vamos a reemplazar. Y le vamos a cambiar también el nombre a nuestra variable. Para que sea más fácil, le pongamos directamente IDD. ¿Sí? Cambiamos ahí para que nuestro intervalo tome esos valores y la variable tome ese nombre, y esto trabaja con la variable IDD. Y ahí va a determinar si es primo o no es primo. ¿Quién? IDD. Entonces esto le agreguemos es primo, coma, o le pongamos primero el número, IDD es primo. Y acá por el lado del falso, lo dejemos vacío porque no queremos que nos muestre los números que no son primos. No, lo borremos. Uy. ¿Qué pasó acá? Lo borremos a esto. Y borro esta parte también que quedó del bloque anterior. Y borro esta parte también que quedó del bloque anterior. ¿Sí? Entonces, al ejecutar esto, si yo pongo el número 10 acá, me debería mostrar los primos entre 1 y 10. Y ahí me muestra el 2, el 3, el 5 y el 7. Así es como yo les digo que una vez comprendido todo el componente, ustedes ya se lo imaginan como una pregunta. ¿Sí? Como esta pregunta. ¿Y qué significa si cierto número es primo o no? El componente de primo sería todo esto. A ver, lo marquemos. Sería todo esto. Esta sería la pregunta final, que es lo que nosotros nos imaginamos. Y después por el verdadero hacemos lo que necesitemos y por el falso también. ¿Qué queremos hacer cuando el número es primo y qué queremos hacer cuando el número no es primo? Veamos los números primos hasta el 100. Y ahí aparecen el 19, el 23, el 29. Y ahí sigue buscando. Es bastante lento. ¿Sí? Ahí va el 47, el 53. En la explicación del video, creo que buscaba los divisores hasta la raíz cuadrada o buscaba los divisores hasta el número sobre 2. ¿Se acuerdan? Buscaba hasta la mitad del número. Hasta la mitad del número. Bien. Porque hay una mejora que tiene este componente, porque no es necesario buscar los divisores hasta la mitad del número. Fíjense acá, todavía sigue buscando, no terminó, recién terminó. Para que vean ustedes la diferencia, yo les voy a poner acá la mejora esa. Borremos esto. ¿Sí?
hay una mejora que consiste en buscar los divisores hasta la raíz cuadrada, ¿sí? No hasta el número dividido 2, sino hasta la raíz cuadrada, que en diagramar es SQR, creo, o SQRT, hasta la raíz cuadrada del número. A ver, veamos si es SQR o SQRT. A ver, veamos acá en la ayuda del diagramar. No, de paso ven cómo se usa la ayuda. Está. Raíz. Ah, raíz, está en castellano. A ver. ¿Qué página decían? No dije esa página. Al final. Raíz, en castellano está esto. Bueno, entonces acá le pongamos raíz. Ahí está. Se mezclan los lenguajes. Observen que si yo busco hasta la raíz cuadrada, esto va a ir un poco más rápido. Fíjense que acá yo no le modifiqué, acá la pausa es 1, sigue siendo la misma. Y al ejecutar le pongo el 100 y observen que debería ir un poco más rápido. Ah, bueno, pero cuando le ponemos la raíz, este componente hay que hacerle otra modificación porque está... Perdón. No está detectando nada. Si posible divisor es mayor o igual a la raíz, acá también hay que modificarle. Ahí. Vamos de nuevo. La variable IDD no está definida. Bueno, a veces el diagramar falla, como vieron en uno de los videos, que ven, ahí entra el ciclo y la variable IDD no toma valor. A veces se tilda de esa forma el ciclo for. Entonces lo que hay que hacer es guardar poner uno nuevo, volver a abrir. Y a veces ahí con eso se soluciona, lamentablemente. Ahí está. Bueno, no sé si se acuerdan la velocidad anterior, pero ven que va más rápido que en la anterior ejecución. Bueno. Pero no importa, si va hasta la mitad, no importa, total, acá no nos importa tanto la velocidad de ejecución. Pero si lo ven a veces que va hasta la raíz cuadrada, también es válido y es una mejor solución. Y se la suele usar cuando uno necesita implementar esto de manera, en la realidad, digamos, ¿sí? De manera profesional. Bueno, por ahora estas clases van a ser así, de ver componentes, de ir sumando componentes a nuestro portafolio.
Y de eso se trata básicamente programar, ir sumando componentes e ir utilizándolos, ¿sí? Bueno, como les decía, creo que no tienen clase de teoría ahora remota. El miércoles es 1 de mayo, así que nos estaremos viendo el viernes, ¿sí? Así que bueno, traten de avanzar lo que puedan con el práctico. Ya han visto números primos, divisores, entrada de listas de números, ¿sí? Avancen en lo que puedan. Y si hay algún tema que no han visto, pueden ir directamente y verlo puntualmente en el canal, ya sea separación de dígitos o todos los componentes que faltan ver. Si quieren ir avanzando, pueden hacer. Y todavía no se sabe hasta qué punto estamos del práctico, porque hay cosas que podemos hacer, cosas que no. ¿Sí? Avancen lo más que puedan. Ya después de que veamos todos los componentes, ahí vamos a ir viendo en qué punto estamos. Pero hagan todo lo que puedan. Como vimos la clase pasada, del práctico 1, había ejercicios que no podíamos hacer porque no habíamos visto primos, ¿sí? Así que bueno, ahora estamos con el práctico 2, pero también va a haber ejercicios que podamos hacer y otros que no, ¿sí? Profe, Bueno, yo falté al recuperatorio de este sábado porque estaba enfermo. No sé si ya habrá una fecha para... ¿cómo es tu nombre? Díaz Matías. Ah, bien, sí. Tu padre llevó el certificado, ¿no? Sí. Bueno, eso ya le tenés que consultar a la profe Marcela López o Cecilia, cuándo va a ser la instancia de recuperación para los que están en esa situación. ¿Ok? ¿Dónde podría encontrar o consultar? Y bueno, Marcela López y Cecilia Espinosa generalmente están a la mañana en, en el edificio de Ciencias Exactas, en su box, que es en el primer piso. No sé si fuiste alguna vez. No. Es en la Facultad de Ciencias Exactas. Pregunta cuál es la Facultad de Ciencias Exactas. Y anda al primer piso. No me acuerdo el número de box, pero está frente al laboratorio 3, el box de la profe Marcela López. ¿Sabe los horarios? ¿O están en el exa virtual? No sé si estarán publicados en el Exa Virtual, pero a la mañana suelen estar. Hoy no está Cecilia, pero seguramente que a Marcela López la encontrás. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Bueno, avancen lo más que puedan, avancen a paso firme, no se queden con dudas. Hoy tengo consulta también a las 12, así que si quieren venir a preguntar cosas, ahí estoy por Zoom, también en la consulta. Hay un enlace especial, no es el mismo de la clase, ahí en la plataforma está el enlace de la consulta. Entonces nos vemos hoy a las 12 o si no, el viernes a las 8 de la mañana. Chau. Gracias, profe. Profe, De nada. ¿Sí? Yo tengo una consulta, quería saber si yo estoy en su comisión, Eh, no sé si se puede fijar, no tengo la lista a mano, pero eso no importa mucho. ¿Vos por qué querés saber si estás en mi comisión? porque en el parcial había salido que yo estaba en la T2 y yo le había dicho a la profe por mensaje en el EXA que me quería Sí, cambiar para su comisión. pero no hay ningún problema. En mi comisión siempre hay lugar porque es virtual, así que ese es el único problema de ir a una comisión o no, así que no hay ningún problema si vos venís a mi comisión, como no se toma asistencia ni nada, no hay drama, estés o no estés en mi comisión anotado.
Ah, bien, bien, bien. Quería saber eso nomás. Bueno, dale, nos vemos.